en los tuchos era la borrachera. Yo terminaba mal. Mal es poco. Una vez me terminé besuqueando con quién sabe quién. No manches. Porque salía de Laura León. No de viejita, pero Y me empezaron a mandar tequilas la gente. Y me llevaron a mi casa requete mal. ¿Qué pasa? Que hay trabajo en la tarde y hay trabajo en la noche. ¿Cómo le haces si bajas del tucho? Donde te pueden mandar, literal, un florero de vidrio, como un vaso grandote, lleno de whisky. Lo tienes que tomar. Más 2 7 mares, más 3 cervezas. ¿Y qué hago un día que acabé muy mal y en la noche tengo disco? ¿Cómo sigo? Encontré una solución. Okay. Y pues a mí se me hizo fácil ese día. A los 5 minutos yo ya estaba bien. Y al otro día volví a quedar mal. O sea, se los digo y no lo voy a decir. No lo he dicho nunca, que la verdad le pido una disculpa a mi mamá. Pero si pueden, que no pueden, no prueben las drogas. Hola amigos de YouCarnales, hoy me encuentro en un nuevo podcast y el día de hoy la verdad es que tengo una gran invitada, alguien que en mis inicios de crear contenido estuvo ahí apoyándome y tuve la oportunidad de entrevistarla por ahí del 2020 cuando estábamos en pandemia. Tengo a una personalidad que considero alguien muy bien preparada y sobre todo con una gran trayectoria. Ella es nada más y nada menos que Doña Chela, un gustazo. No, el gusto es mío, hijo. Muchísimas gracias por volver a invitarme. Pensé que después de la última vez ya no ibas a dejar, porque sí, como que sí me aproveché de ti, ¿verdad? Te pedí catering, te pedí de todo. Estabas empezando, no tenías esto. Ni luz creo que tenías. Ni clima. Ay, ¿te acuerdas? Con un ventilador. Ya me acuerdo. Un ventilador. Ahorita, Dios mío, ve quién te viera. Estamos avanzando poco a poco, gracias igual a la agencia Antimateria que hace posible esto también. Ay, sí, ¿verdad? Está requete bonito, hijo. Y sobre todo para que la gente sepa, por ahí del 2020 yo hacía entrevistas en vivo. Justamente estaba viendo yo la entrevista que te hice en ese entonces, que la verdad, ya decía, estaba para llorar en ese entonces. ¿Por qué? Porque yo, pues obviamente, la calidad, ya ahorita yo me fijo mucho en eso y decía, bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Pues así, sí, si no hubieras empezado, mira, no estarías acá y no estarías logrando todo lo que logrando y pues ya hay una persona importante. Ah, claro, hospedándose en los peores hoteles que hay, pero ni modo. ¿Verdad? No, pues nuevamente agradecerte, sobre todo por confiar en el proyecto en los inicios, cuando empezaba y muchos me decían que no. Ahí estuviste, Doña Chela, haciéndonos ahí al frente y tenerte invitada. Gracias, hijo, no, gracias a ti por pensar en mí otra vez y por pues volverme, pues nos volvimos a encontrar después de que, creo que yo te mandé al carajo, yo no me acuerdo a todos, acabo yo quedo loca de vez en cuando y me aíslo, pero es cuestiones mentales mías. Bueno, para la gente que te ubica y para la gente que no te ubica o no te ha visto en los heladios, en los tuchos, coméntanos un poco quién es Doña Chela, qué se dedica y pues quién es. Pues mi nombre es Isela María Ponce, viuda de León, conocida en los barrios bajos como Doña Chela. O me dicen la chichi, que es abuelita en maya. No me gusta que me digan así porque pues muy local, ¿verdad? Y aparte de que local, se oye feo. Entonces, cuando me dicen chichi, ya sabes, no voy a insultar porque no se puede insultar, ¿verdad? Entonces, pues esa soy yo, me dedico al entretenimiento de personas en estado etílico, o sea, divierto borrachos, pero pues me dedico a actuar, a estar en mi casa tranquilamente, cuando no pues estoy en mi casa, pues me voy a trabajar a los heladios, a los tuchos, a todos los lugares que nos llamen, ahí estamos. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene aproximadamente Doña Chela que empezó a dedicarse a esto? Pues yo digo que como unos 15 años. Unos 15 años. Estaba mi nieto en la universidad. Imagínate cuando aparecí por primera vez. Hace 15 años. Más o menos. Bueno, no más. Yo creo que sí, como 20 años. Que eso. Ya después, la primera aparición en el escenario fue en Ría con Melo. Sí. Y desde eso... ¿Tuviste algún referente para iniciar en el mundo de la comedia? ¿Cómo es que se te da o el gusto? ¿O qué viste para querer pertenecer a este gran mundo de comediantes? Yo no quería, no es un mundo que que ya no haya ningún comediante, ya por favor, no, es un mundo que no es así que digas tan bonito, la verdad, hay mucho vicio, hay mucho ego, hay
de todo hay, pero no es algo que yo haya pensado. No, yo decía, jamás que voy a hacer teatro regional, jamás. Ok. Y mi nieto decía, jamás que se vista de mujer, así, de verdad. Sí. Pero bueno, es lo que nos llevó. Ahora, referentes de que que me gustara el trabajo de alguien, así, pues de Nani. De Nani, conocíamos a Nani antes, porque aunque es mi nieta, es más grande que yo. Entonces, imagínate, la conocíamos de vista y pues nos gustaba lo que hacía. Y ya ahorita, pues, pues un montón de gente. Y pues a mí siempre me gustó la actuación. Siempre, siempre. Y pues en algún momento me tenía que yo dedicar a algo así. ¿Qué fue el parteaguas para que tú te subieras a un escenario? La necesidad, hijo, la necesidad. Tú sabes que cuando hay necesidad haces de todo y no lo sabes tú, ¿verdad? Que hasta vas hasta vas a ver pescados aquí en Zayaticul. Entonces, pues la necesidad. Y aparte, yo creo que eso es vocación. Cuando tienes algo y cuando te gusta algo en la vida, yo creo que solito se orienta ahí y algo hace que lo quieras hacer. Claro. Oye, ¿qué estudió doña Chela? Yo nada. Mi nieto estudió, Para meter en contexto a la gente, el nieto es Alejandro Güemes. Sí, así lo tratamos para que, en realidad es mi manager. Realidad es el manager. Oiga, ¿Quién pues, te ha guiado todo ¿Quién me esto? ha guiado? Que gracias a él existo. Entonces yo lo manejo así porque, pues para que no se pierda la magia, ¿no? La magia. Así me lo tienen dicho. Aparte como es medio pesado. ¿Y qué estudió Alejandro Güemes? Él estudió comunicación social en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudió también cursos de doblaje. Estudió también teatro. Estudió actuación. También ahorita está estudiando comunicación digital. Ok. Está también, ¿qué más hemos estudiado? Un montón de cosas. Y pues, sí, a eso se dedica. Quiero que me cuentes un poquito de cómo fue el inicio de la comedia. ¿Fue difícil? ¿Qué tropiezos tuviste? Y al día de hoy, ¿cómo ves la evolución de doña Chela? Pues mira, te voy a decir cómo empezó. Hace mucho tiempo conocimos al señor Melo Collí, ¿ok? Mi nieto entró a trabajar de luces y un día, iba nada más como amigo. Ok. Como amigo, no vayan a empezar a decir que como amigo. Entonces, un día se habían salido todos los comediantes antiguos que trabajaban con él y solo se quedó Tila. Ok. En ese momento Oscarito no se había subido de Aranada a hacer show. Entonces, a mi nieto lo pusieron de luces. Y estaba de luces mientras actuaban ellos dos. Y un día, no me acuerdo quién más se salió. Y tuvimos que salir al escenario. Entonces Melo vio que pues le hacíamos más o menos a la ridiculez. Y ya nos contempló. Y de ahí pues, yo salí en una primera obra. De ahí empezamos y trabajamos mucho tiempo con él. Y ya después conocimos a Tauch y nos invitó a trabajar en los bares y en los shows. Ya después terminamos trabajando con Ishpolita, después solitos. Y pues ahí fuimos conociendo, obviamente ya después de tomar cursos de actuación y de todo, porque pues, pues era la boca. Bueno, en realidad mi nieto quería ser pintor. Después quiso estudiar danza. Después actuación y se quedó en actuación. Ok, ahí comenzó. Ya comenzó todo. ¿Fue difícil? Pues difícil porque, bueno, la familia es que no te apoya. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Pues en realidad hay mucha gente que se dedica a esto que no vive de esto. O sea, que trabaja en las mañanas y en las tardes o en las noches actúa o hacen obras que, por ejemplo, ensayan 6 meses y solo la presentan una vez y ese es su proyecto. Pues yo decía, pues ni modos, aunque me muera de hambre, decíamos, ¿no? Entonces, si no se vayan a asustar que de repente diga yo, después diga nosotros, después diga, así están medio loca, pero me entendiste, ¿no? Sí. Aunque nos muramos de hambre, no pasa nada. Bendito sea Dios, no ha sido así. Bendito sea Dios, nos ha llevado a cosas, por ejemplo, hemos actuado tanto formalmente, digo, teatro serio como regional y cómico, ¿no? Y pues se ha llevado de cierta forma que yo digo que tienen tanto que ver como que las ganas que le quieras echar y la visión que tengas. Porque si te quedas pensando nada más, ay, voy a hacer lo que yo quiero sin importarme lo que la gente quiera y sin importarme si gano, entonces sí te vas a morir de hambre.
Entonces sí fue medio difícil porque la familia decía así como que ¿de qué vas a vivir? Ajá. Cuando ya vieron de que sí se puede vivir de esto, hasta van a tus presentaciones y todo. Pero sin embargo, por ejemplo, doña Gaby Canto, que le mando un saludo, que es la mamá de mi nieto, es mi hija. Okay. Pero no le digo que es mi hija, Ajá. la desconozco. Pues siempre la ha apoyado. Entonces, siempre estaba, me compraba mis perlas y todo, me las mandaba con él. Ay, que hay tu pelo, vamos, ya está muy feo, hay que llevarlo, hay que comprar otro. Entonces, pues ya se preocupan. Okay. Se preocupan. Tal vez yo creo que es ignorancia. O dirán, ay, como hay muchos chiquitos, este chiquito nada más quiere, como ahorita ser famoso, ¿no? Pero pues cuando ves que sí te gusta y es algo en serio y ven que da resultado, pues sí, ya ven que no es un juego, ¿no? Ok. Que es para lo que naciste. ¿Cómo Alejandro Güemes preparó a su abuela Doña Chela? ¿Cómo fue la formación del personaje, de cada cosa que llevas encima? Veo que un vestuario muy característico tuyo, la manera de hablar también, no sé si también, todo ya. ¿Cómo fue esa preparación? ¿De dónde se guiaron o qué pasó para que Doña Chela exista al día de hoy? Yo soy cualquier señora yucateca que te puedas encontrar. Así como están las tías, así como están las mamás, vecinas, viendo vecinas y todo. Pero no es algo que digas, lo voy a ver y lo voy a copiar. No, es algo que nació así como que, pues... Bueno, yo no hablaba así. Yo antes hablaba muy así, o que era lo típico de las viejitas, ¿no? Así hablaban. Pero ya después dices, no hablan, o sea, las señoras no hablan así, ¿no? Y poquito a poquito fuimos viendo más cositas. El vestuario, pues un vestido que una vez nos prestaron, uno blanco. Nos prestaron una vez y pues estaba bonito el vestido. Y, ay... Pero como me dejó de venir, porque ya sabes que una engorda y desde capacidades diferentes, pues hicimos todos igualitos ese vestido. Ahora las perlas, pues yo digo que toda señora tiene que tener perlas, ¿no? Uh-huh. Claro que las mías son de plástico porque no soy pudiente. Soy Ponce, pero de los Ponce que son pobres, no los dueños de la Coca-Cola. Pero pues, ¿qué más puede ver? Por ejemplo, la manera en como yo me peino ahorita no es como yo empecé. No, hoy te llevamos a mostrar una foto, te infartas. No tengo mi celular, pero te la voy a mandar para que la veas. Yo te salía con una batita de cuadritos, así de esas, como las que usa Chayo. Ok. Pero nada más así con un suétercito, mis pantuflas, una diadema y mi pelo era cortito. Okay. Y si mis rayas se veían más se veían, imagínate, terrible. Pero poquito a poquito como que la situación te hace que vayas adaptándote. Por ejemplo, vestido blanco, todos los días hay que lavarlo y se ensucia mucho, pues de colores ahora vamos a poner. Okay. Solo uso blanco cuando estoy en el teatro, cuando estoy en grabaciones. Por ejemplo, el pelo, no es lo mismo y luego no encuentras el pelo igual en todos lados, más que este pelo es difícil de encontrar. Imagínate, tienes que adaptarlo. Y pues los accesorios y todo pues se fueron dando. Más bien es un reflejo de las tías y de las abuelas y las palabras que uso y todo pues son de gente que... Te guiaste de las señoras del día a día de aquí de Yucatán. Del día a día, porque estoy segura que conoces a alguien que habla como yo. Cuando, por ejemplo, inicias, que me comentaste que el teatro con Melo, ¿ya tenías el personaje? ¿Del personaje salías? No. Al principio, por ejemplo, salíamos de Adela Micha. Tú a saber por qué, porque había que hacer un sketch de Adela Micha. Y el personaje ya lo tenía porque la primera vez que hablé fue en un concurso de altar. Ya ves que hacían concursos de altar en las escuelas. Bueno, pues para la universidad estábamos en un concurso de altares y de repente, que necesitan una rezadora. Pues una viejita. ¿Y quién es la viejita? Pues yo. Y yo voy a ser la rezadora. Y ese era el chiste mientras estábamos armando el altar. Okay. Y empezó a salir la voz y que la abuela y que no sé qué y que no sé cuánto. Y como en la universidad hay mucho borracho, entonces ya te imaginarás en las borracheras, que salga la abuela y así empiezas a hacer tus ridiculeces. ¿Recuerdas la primera vez que saliste como Doña Chela en un escenario y qué aceptación tuvo la gente en aquella ocasión? Sí me acuerdo. Salí haciendo... salí de Doña Chela, obviamente, pero mi personaje tenía un tic. O sea, yo iba con un científico loco en una obra a que me cure. Entonces yo salía haciendo así todo el tiempo.
Todo el tiempo y moviendo mi pie. Entonces, todo el tiempo me la pasaba haciendo así durante el show. Y por eso yo antes hacía mucho así. En los shows, todos los shows me la pasaba haciendo así. Años estuve haciendo así. Hasta que después un brazo me quedó más grueso que el otro. Y dije, ya, y mi pierna también. Ya me canso. Ya cuando empiezas a trabajar más en los tuchos y todo, no vas a estar todo el tiempo así. Voy a quedar loca o me va a doler mi cuello. Entonces yo salí haciendo así, con mis pantuflitas, con todo. Y sí me acuerdo que se reía mucho la gente porque obviamente es que vas a ver una viejita que está haciendo así a cada rato. Imagínate, flaquita. Ojalá que volviera a esas épocas. ¿Hubo nervios en ese entonces, de ese primer show? Siempre hay nervios. ¿Sabes qué? Yo hasta ahorita estoy nerviosa, te lo prometo. Antes me fumo mis cigarros, vapeo, es lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Pero para yo calmarme. Pero en las primeras veces siempre. Primera vez que voy a un restaurante, igual, muy nerviosa. Ok. Primera vez que salgo en escenario, muy nerviosa. Ok. Usted que, por ejemplo, conoce muy bien a Alejandro Güemes y es parte importante de que Doña Chela pues sea lo que es el día de hoy, ¿me podría decir cómo era Alejandro Güemes cuando estaba chico, en la primaria, en la secundaria, una persona introvertida, extrovertida? ¿Qué es lo que él hacía? Pues, bueno... Para que queme a su nieto. Ahí lo vamos a quemar, de todas maneras. Y es que nadie sabe, ni que le guste que hablemos de él, pero ahí te lo vamos a contar. Era un niño tímido, así que no se metía con nadie, inteligente. A los 3 años, en una mesa así grandota, hacía todos, ¿cómo se llama? Sacaba los rompecabezas que le habían comprado porque eran niños de esos ñoños, así. Se ponía todos los días a armar todos sus rompecabezas, como 20 rompecabezas de 60 pies para un niño de 3 años. Se ponía a armar sus rompecabezas y los desarmaba. Y al otro día los volvía a armar y los desarmaba. Inocente, si no era medio bruto. Una vez me acuerdo que rentaron una película de El Gato Félix. Imagínate qué época. Era El Gato Félix en beta. Entonces, terminó la película, me la pusieron y estamos sentados viendo la película y de repente, pues ya había terminado la película. Pues como había cassettes, pues dobla la película. Ajá. Y ya vamos a ver el lado B de la película. Y ahí trabamos una película beta en ¿cómo se llama? En una videocasetera rentada del videoclub, imagínate. Entonces, medio inocente, le gustaba siempre bailar, meterse en todos los, ¿cómo se llama? En todos los bailables, en recitaciones, en todo eso. Peleonero, chechón, chiquito chechón. Así de esos de que no salían a la calle. Si salían a la calle siempre se caía y regresaba llorando. Creativo. Eso sí, dibujar, encanta dibujar, construir, hacer maquetas y todo lo que te imagines de que sea, manualidad, le encanta. Y desde niño se veía que tenía su problema, ¿verdad? Un niño fino, que poquito a poco fue creciendo y pues ya se volvió, alguien todavía más retraído, tal vez. Es totalmente lo opuesto a mí. Ok. Oye, ¿y cómo es que Güemes contigo hacen un show? ¿Cómo es la preparación? ¿Es el día a día del yucateco? ¿Cómo preparas? ¿Cómo va innovando un show conforme pasa el tiempo? Conforme pasa el tiempo. O sea, ¿cómo nos preparamos para un show? Por ejemplo, el día, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que hoy tengo show, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hago? Me levanto tranquilamente, hago todo lo que tengo que hacer en mi casa. Ya después, cuando llega la hora de que si el show es a las 5, 4, 3, a las 2:30 nos empezamos a listar. O sea, se está hablando de 2 horas y media. A poner las cosas, a limpiar todo, a que la pestaña cague para que como terminamos corriendo. Entonces ya te imaginas, 1 hora, 2 horas antes a maquillarse, a ver que todo esté limpio, que todo esté bien y saliendo casi media hora después. O sea, ahorita, por ejemplo, llegué rayando, pero porque no me di bien mis tiempos. Pero sí, ¿cómo se llama? Pues ya tenemos así como que la logística. Eso sí, tal vez ya no contestamos a nadie, no hablamos con nadie. Empezamos así a concentrar
Y ya después, por ejemplo, ya empiezo ya cuando estoy caracterizado, ya te lo voy a decir ya cómo va. Ya cuando estamos caracterizados, ya pues ya empiezas a hablar diferente, ya empiezas a comportarte diferente. Porque me estás viendo y yo en realidad no hablo así. Ok, no hablas así. No. Ok, ¿y cómo es qué tan parecido es Güemes con Doña Chela? ¿Qué tan parecidos son? Porque, digo, no sé, le preguntaba, tú estabas ahí presente cuando yo le pregunté que si la nariz del payaso era fundamental para dar risa o para agarrar un tono de payaso. Y Ochi nos decía que si no está caracterizada, Si no, no sale. sí. Pasa. ¿A ti te pasa? O sea, pasa Sí entre... pasa, sí pasa. ¿Hay algún parecido o algo? ¿En qué nos parecemos? Pues tal vez en lo ocurrentes. Solo que yo lo digo. Ok. Solo que yo lo digo. Alejandro no es de decir las cosas. O sea, sí es más callado, más y todo. Pero sí es necesario, por ejemplo, esto. Así yo no puedo pasar show. Ok. O sea, decía Mami Blue que los aretes hacen a la mujer, decía. Pero a mí me falta algo. Déjate de los aretes o que yo esté así. Yo sé que me falta una pulsera. O sea, yo sé que tengo que tener 2 pulseras, 2 aretes, mi broche. ¿Cuántas veces se me ha olvidado mi broche? Y siento que se está viendo mi chuchú, aunque no se vea mi chuchú o mi busto. O si no son las cosas, sí influye mucho. El abanico. O sea, yo siempre ando con mi abanico. Y siempre vas a ver que tengo mi abanico, tengo mi bulto y tengo pues todo lo que... Bueno, esto es nuevo. Esto es la jotería nueva. Pero pero sí a veces te falta algo. Como que no te sientes igual. Te dan confianza. Exacto. Que ahora sí ¿cómo se llama? Yo he pasado shows sin la peluca. Ok. Pero no de Doña Chela, de otro personaje. Ajá. Y se siente horroroso. Es como que tu seguridad y como que una máscara que te da. ¿Por qué crees que eso o sea, Porque pase? este no eres tú. Tú, yo carnal, Ajá. no eres así siempre, ¿no? Ok. No hablas como das la bienvenida siempre, ¿no? No. No llegas a tu casa y le dices, hola, ¿cómo estás, cariño? Claro que sí. Gracias por darle like El día de hoy vamos a zampar. Claro, no le vas a decir así a tu esposa, ¿verdad? Ok. No, ¿qué vas a decir? Like te vas a decir, déjate comento. ¿No? Ok. ¿No? ¿Qué me quisiste de comer? No lo sé, pero compartido, te invito. O sea, no hablas así. Es un personaje que tú haces y modificas tu voz, modificas tus movimientos, porque pues puedes estar tosiendo, puedes estar tirando un gargajo, puedes estar eructando y todo, como tú eres tal vez. No digo que él sea Ajá. así, pero yo carnal no es así. O al revés, ¿no? O sea, ¿cómo te lo puedo poner? Sí, es diferente. Esa es una cosa. ¿Y qué tanto se ha apoderado Doña Chela de Güemes? ¿Qué ha sentido? Pues en la histeria nada más, al revés él de mí, o sea, pero tal vez ha hecho que sea más, Doña Chela ha hecho que yo sea más, abierto, o sea, más que, ahorita por ejemplo ya te estoy hablando como, ya sabes, si te hablo con mi voz no te va a nada, entonces, pero Que no hablas así tampoco. no, mi voz normal es así, esta es mi voz. Ok. Pero tampoco la creen, porque cuando agarro cariño empiezo a hablar así, más chillón. Ok. Pero mi voz normal es así. Hola. Entonces, es primera vez que van a ver esto así. Claro, en los shows cuando digo, yo soy la mujer marciana, no tengo chu, pero tengo macana. Ya sabes, obviamente no, pero es. Claro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que yo ya puedo ser un poquito más desinhibido. Para que yo haga esto que estoy haciendo, nunca lo había hecho. Así que no es... Al que yo haga primicia. esto, es primicia. Para que yo esté hablando como yo soy, y digo, creo que hay la confianza, pues está difícil. Pero, sin embargo, ya me he dado un poquito más de seguridad. Ok. En cambio, pues, que yo le he agarrado que Doña Chela le ha agarrado a Alejandro, pues, ella va a ser como locas hablando, como, pues tal vez la disciplina hasta cierto punto, ¿no? Hasta eso. Y también, pues, la responsabilidad de hacer un personaje
que hasta en cierto momento ha sido como que, pues tal vez no muy conocido, pero sí como que la gente sabe que una abuelita es pues como icónica, ¿no? Hasta cierto punto. No Sí. yo, pero sí. Y ya hablando tema de redes sociales, ¿en qué momento entras en redes sociales? Yo te voy a decir la primera vez que te vi, creo que si no estoy mal, fue en Chelemen Shore y en Marechef, creo. Imagínate. O sea, yo te vi por primera vez ahí, pero ¿desde qué momento estás en redes sociales? 2012. 2012. En el 2012 en 2011 creo mi Facebook. 2012 descubro las páginas. Okay. Entonces creo mi página porque en el 2011 yo estaba con... se me da trabajo de dejar de hablar así, pero... En el 2011 entro a trabajar con... 2010, 2009 estaba yo con Melo. 2011 estaba yo trabajando en la disco, en Blue Namu, con Mami sí. Blue y Nani Namu. Entré como conductor, tercer conductor, así del show. Y ya después, 2012, entré a la frutería. Ujú. Y en la frutería me hicieron, hay que hacer tu página y que no sé qué. Hice la página. 2012, 2013, 2014 y así, hasta que la dejé en stand-by. En realidad solo subía, hola, ¿cómo están? Pero ahí sí interactuaba la gente conmigo, ahorita no. Sí, ahorita no tanto. Pero después de eso, como que un stand-by y hasta la pandemia fue que empecé o hasta Chelemen Shore un poquito antes, empecé a ver que pues obviamente las redes eran Donde se estaba moviendo lo todo. lo que iba a seguir. Entonces yo no, fue antes de que todos los comediantes vinieran a las redes, ya sabes, porque yo les decía, ¿a quién le...? Yo empecé a ver a Guavir, ¿a quién quieres? A todos los antiguos, a Luisito, a Luz Depp, Okay. a todos los youtubers, los primeros, y yo decía, bueno, ¿cuándo yo voy a grabar un video? Como que está difícil. Pero ya sabía que las redes iban a ser, pues, parte de... Pero no me había atrevido. Una ambulancia. Una ambulancia, ¿verdad? Se escuchó. Se escuchó. Entonces no me había atrevido a hacer nada hasta que entré a la frutería. Ya en la frutería pues empecé a subir que una foto, que algo, a dar comentarios, empecé a bloquear gente. Y ya de ahí pues en pandemia pues no tenías nada que hacer, ¿qué hacías? En Chelemen Shore, fue en pandemia, me acuerdo que salió la tortuga. Ajá. ¿Y yo qué hice? Ay, mi vida. Ay, mi vida. Ay, cuidado. Entonces salió esa señora. Y yo como había mandado a hacer fotos, dibujos míos, haciendo así o como preocupada. Pues le puse una tortuguita junto al y le puse, ay, mi vida, y los empecé a subir de stickers. Y eso empezó a hacer que gente me agregara y vea un sticker. Ok. Mío, o sea, no sé si llegó a varias gentes, pero hay stickers donde está la tortuga y estoy yo de caricatura. Ok. Y como que asociaban, como si fuera la señora, como la señora no se veía, entonces me colgué de eso y de repente yo tenía mis grupitos de WhatsApp donde entraba la gente a pedirme stickers. Y yo como me enseñaron en la facultad, pues hay que aprovecharse esas cosas. Guardaba todos los números y hacer spam. O sea, lo que hacía era todo meme que tenía, lo mandaba a los grupos. O lo mandaba en, ¿cómo se dice? En cadena. Difusión, ¿no? En difusión. Y así tenía harto toda la gente. Diario les mandaba un meme o algo así. Y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir. Al grado de que de 12,000, 13,000 personas que tenía antes de pandemia, llegó a 40,000, a 50,000. Y ahorita pues hasta lo que tiene, que poquito a poquito ha subido. Cuando he robado, he robado memes. Tú me decías, oye, es que cometí un error, que no sé qué. Porque pues por memes empezó a subir la página, por replicar y ahorita... Los dos que subíamos memes, o sea, digo, de acá eran Canacinero y yo. Y sabías cuáles eran los de Canacinero. Y los míos sabías cuáles eran, tal vez no porque veas el show de Doña Chela, sino porque alrededor tenían todos un border como entre rosado y azul. Entonces, todos esos bordes memes que veas con borde rosadito y azul, eran los que yo hacía. Y hacía a discreción. O sea, se me moría. Perdón, ya dije. ¿Cómo se llama? Se iba alguien, hacíamos.
Ok. Pasaba algo, hacíamos meme. Y así lo subía. Y y pues por subir memes y memes y memes y memes y memes, pues la gente solo nos veía por los memes, los memes, los memes, los memes. Se acabó pandemia. Y se acabó pandemia y todos empiezan a subir contenido de ellos mismos y yo no tengo ningún contenido mío. Sí subía que 2 que 3 videitos así, pero o sea, videos más pendejos de los que tengo. O sea, me robó una paloma. Estaba yo comiendo unos cacahuates y una paloma en el Parque de las Américas agarró el cacahuate y se lo llevó. Y yo le correteaba la paloma. O sea, ridiculeces que uno hacía, ¿no? Oye, a ver, vamos a algún tema a lo mejor que ya está muy explotado, pero en pandemia, a ver, ¿qué es lo que estabas haciendo si te dedicas en medio de la comedia? ¿De qué ¿Qué viví? es lo que estabas haciendo? De mis ahorros. Ok. Y de mi familia. Mi mamá me apoyó mucho. Obviamente comida nunca me iba a faltar. Pero pues yo tenía guardado. Y es que ya había botado un montón de dinero. Esa es otra historia, ¿no? O sea, ya había yo caído y ya estaba yo todavía levantándome y pasó la pandemia. Tenía 2 años de haber empezado otra vez. Pero había juntado como 20,000 pesos. Ok. Y esos 20,000 pesos se estiraron. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos con Taco, cuando empezamos a hacer los programas, pues empieza a caer patrocinios y Taco nos enseña a ver lo de los patrocinios. Y ahí es cuando empiezo. Yo vendí tazas así que decía, hueputa, o decía, oilo, o decía, para poder comprar mi computadora, porque también mi computadora se echó a perder. ¿Y qué hago? Pues al principio vivir de mis ahorros, de esos 20,000 pesos que estiramos todos y con la ayuda de mi familia, que pues siempre hemos sido precavidos. Entonces siempre hemos pensado que no todo lo que ganamos lo gastamos. Ok, ¿y cómo conoces a Taco y cómo llegas a Chelemen Shore en aquella época? Oye, a Taco lo conozco desde hace montones. Taco, pues siempre ha sido el regenteador de todos nosotros los artistas. Entonces, a Taco lo conozco cuando empecé con Melo. Y fue cuando empecé a conocer a todos. A Tauch, a Ishpola, a todos. Y pues con Taco teníamos una relación de amistad hace mucho tiempo. Pero pues yo como me aislé y me alejé de todos, porque pues también el medio no es muy bonito que digamos, y hay mucha gente que te quiere hacer sí te estoy dando material y ahorita te lo voy a contar todo. Ok. Me dejé de llevar con todos y un día iban a hacer el programa ¿cómo se llamaban? Huiras Empoderadas, ándale. Pero iba a estar, está tomando fotos, iba a estar Pancha Queso. Okay. Pero Pancha Queso no quiso. Entonces llamaron a Pitaya. Y Pitaya, pues además de Pitaya, me llamaron a mí. Entonces fue cuando empecé otra vez con Taco. Y cuando empezaron los patrocinios y fue cuando pude subsistir gracias a las personas que nos apoyaron y que nos veían. Ya. Sí. Y a Chelemen Shore fue ahí después. A Chelemen Shore, a mí Taco empezó la pandemia y hacían Chelemen Shore, pero yo solo lo veía. Y después el que tenía que comentar los capítulos era Wewin. Ajá. Pero él no quiso venir un día de Progreso y me llamaron a mí. O alguien, no sé quién, estaba cobrando más. O quería que le pagaran más. Okay. Porque ya se sentían así. Entonces a mí me dijeron, 500 pesos. Ven a comentar lo que pasó en el capítulo. 500 pesos, los 500 pesos del patrocinio de Taco que tenía creo que Lagartos, o no me acuerdo qué era. Y le digo, está bien. Y yo como soy de hacer intros y todo, hice el intro y me quedé. Y entonces yo comentaba todos los capítulos después. Y era así me quedé, pero decía, yo no voy a entrar porque está muy feo. O sea, veía las cosas y veía lo que decían y veía todo. O sea, decía, no, o sea, ¿cómo voy a entrar? Hasta que dije, bueno, sí puedo entrar. Cuando me dijo Taco, bueno, la siguiente vas tú. Sí puedo entrar, pero lo voy a hacer muy a mi manera. O sea, porque Doña Chela, pues sí, será, pero es más... Pasó a ser más comedia, ¿no? En vez de tanta
diría. Ajá. Ok. Oye, y a ver, ¿en qué momento fue de que tú, por ejemplo, empiezas a dedicarte al 100% a las redes sociales como al día de hoy? O sea, ¿fue que en que viste que no necesitabas y decidiste estar ahí? ¿Cómo fue? Pues es que en sí las redes sociales a mí me dan shows. O sea, santo que no es visto no es adorado. O algo así, ¿no? Ajá. O sea, tienes que estar en algún lado. Y la televisión, o sea, no te voy a decir que no la ve la gente, sí vemos televisión. Eso hay que recalcar que sí se ve la televisión, pero no se ve como antes. Y obviamente las redes sociales es lo que ves y lo que tienes al alcance de tu mano. Entonces, para estar vigente y publicidad gratis, ¿dónde? Pues en las redes sociales. Porque sacar algo en el periódico, ¿cuántas veces yo quise anunciar obras? Ok. En el periódico es carísimo. O sea, 20,000 pesos un anuncio. En televisión, ni decir, o sea, y para que entres a la televisión y para que entres a la radio, pues tienes que ser amigo del amigo, de no sé qué, o caerle bien al que conduce, o caerle bien a gente que paga a Te cualquiera. tuviste que adaptar entonces. Me en tuve el que momento. adaptar. Ok. Y aprendí a que tengo que usar las redes. Y tan es así que hoy trato de usarlas lo más posible. A mi entender, para que me den más chamba. Porque de allá salen, o sea... Sí. Oye, y tú comentaste ahorita que te alejaste un tiempo. Ujú. ¿Cómo es realmente? Vamos a ver si se lo podemos sacar a alguien. Ay, Dios mío. ¿Cómo es realmente el mundo de los comediantes? No es todo. O sea, voy a decir lo que yo Ajá, viví. lo O que- sea, ajá, lo que te no, ha pasado. Lo que me ha pasado. Te voy a decir lo que yo viví. Pues, en realidad es un mundo que sí, así como lo pueden hacer, habrá gente que no lleve ese estilo de vida, pero así como puede ser muy tranquilo, puede ser muy desmadroso. ¿Ok? Así como puedes estar donde no te pase nada, así puedes estar metido así donde hay de todo. Ok. De todo. Y también cuando empiezas a ganar, pues empiezas a querer. O sea, a mí, por ejemplo, tengo una cosa que se llama obsesivo compulsivo. Ujú. Bueno, aparte que yo soy alcohólico anónimo, que nos obsesionamos por cualquier cosa. ¿Cómo se llama? El trabajo a mí me gusta. Y a mí el escenario me da como que otra cosa. O sea, ¿cómo te lo explico? Doña Chela sale a divertir a la gente. Y el ver que la gente se está divirtiendo y reír y reírse y ver que están contentos y no tanto el aplauso, sino el que estén bien, a mí me da mucha satisfacción. Entonces, yo siempre he dicho que yo vivo para hacer reír a los demás. Ok. Y ellos me dan, o sea, déjate del dinero, déjate de lo que ganes. O sea, la gente al reírse y al prestarme la atención que tengo, porque todos los que nos dedicamos a esto, tú, los que sean, es porque queremos la atención de la gente. Y porque nos gusta que nos reconozcan y porque nos gusta que nos aplaudan. Entonces, no es tanto el reconocimiento, sino va más allá. A mí me gusta que la gente se sienta bien. He tenido gente que se ha acercado y dice, es que, ¿sabe qué, doña Chela? Mi papá, el último show que vio el de usted. Ok. Y lo fregaste y le dijiste y ese día se fue contento. Pero ya se murió. Y yo vengo a ver tu show nada más porque me recuerda a mi papá. O sea, eso es tan bonito, dices. O sea, medio creepy, ¿verdad? Sí. Pero es tan bonito, o sea, bueno, mi personaje se da, o ver que niños te reconocen. Niños. Yo sé que tiene un personaje, bueno, sí oscila entre lo infantil y entre lo de show, pero gente de un montón de lados, o sea, que se acuerdan de cuando yo estaba en la radio y solo escuchaban mi voz, no sabían cómo yo era. Ujú. Entonces, esa sensación de que estar haciendo feliz a alguien es lo que me da mi felicidad. O sea, no es que yo diga, ay, soy súper buena onda y soy sumiso y me gusta complacer a los demás. No, es que es bonito. O sea, tú sabes que cuando alguien te dice, es que tu video me ayudó a tal cosa, Claro. ese momento es... Pero en el mundo En el- de los comediantes hay mucha... Sí hay. Entonces, Grilla, ¿qué ¿no? pasa? Que como yo me obsesiono por trabajar porque me da dopamina y me dejas, entonces me meto a trabajar y pues yo me codeo con todos.
No hay comediante casi con el que no he trabajado. Con Nani, con Taco, y los de un lado y los del otro. Con Taco, con Nani, con Tila, con Melo. Ruperta, con Melo, con Cereco, con Ojoch, bueno, ¿con quién quieres? Con quien te imagines. Me tocó trabajar. En el lugar que quieras, me tocó trabajar. Es la primera vez. Ok. O sea, yo estaba en las discos que yo quisiera, me presenté en el Palenque de Ixmaquil, llegué hasta el más cabrón del Show Center de abrirle a Márgara Francisca y a Jürgen, el escritor de La Familia de 10. Ok. Entonces, pues estaba así. O sea, yo salía en el carnaval y le aventaba cosas. Una vez golpeé a un niño con una revista para el cuidado de los niños. Imagínate, requete bonito y golpeé un bebé. Ok. Entonces, pues sí encuentras a gente que no es muy... Todos tienen buenos y todos tienen malos. Y encuentras gente que te quiere hacer, pues, cosas malas, ¿no? ¿Alguna Cosas anécdota chuecas. que te haya pasado? Alguna Mala. anécdota. Mala de alguien. Que te afectó. Ay, una vez. Me acuerdo que había un grupo de... No voy a decir nombres, pero ¿Filos? sí lo podría decir, pero no me voy a meter en problemas. Pero había un grupo de comediantes que se estaba presentando pues en los teatros, ¿no? Entonces querían sacar a alguien del grupito. Y me citó una persona que me empezó a hablar de cierto comediante pensando que era mi pareja. Ok. Y que yo pues, le apoye a mi pareja para sacar a otro comediante. Entonces, como que me quisieron usar para que yo influya en la persona que era la que dirige todo. Y sacaran a otra pobre persona. ¿Ok? Ok. Entonces, esa parte no me gustó. Que sentí que me usaba la gente. Y era así como que... También hubo partes así como que si estás con él... Antes era muy así. Ahorita ya están todos, pero todos están con todos cuando les conviene, ¿no? Pero si estás con él, no puedes estar. Una vez, por ejemplo, yo estaba en la frutería. Y David lo sabe, David Barrera, la tía Cookie, me dijo, pues ya no vas a estar. Porque fui a una entrevista a Sistema Raza. Y ellos son de Cipse. Solo podría dar una entrevista para que vaya la gente a vernos al teatro. Me sacaron. Y porque yo me dormía y no llegaba. Pero sí. Entonces eso me empezó a como que a molestar. ¿Qué pasa? Que también te das cuenta que no todos son sinceros. Y te das cuenta que hay gente que no es tu amiga, aunque te diga que es tu amiga. Por ejemplo. A mí me obsesiona el trabajo y en los tuchos era la borrachera. Yo terminaba mal. Mal es poco. Una vez me terminé besuqueando con quién sabe quién. No manches. Porque salía de Laura León. O sea, no de viejita, pero con quién sabe quién. Me llevaron a mi casa así, una vez para mi cumpleaños. Me acuerdo, salí de Yuridia en la disco. Imagínate una Yuridia bonita, estaba flaca. Y me empezaron a mandar tequilas la gente. Y pues ahí don tequiler. Y terminé sin zapatos así, cantando Ya te olvidé. Y me llevaron a mi casa requete mal. ¿Qué pasa? Que hay trabajo en la tarde y hay trabajo en la noche. Entonces, ¿cómo le haces si bajas del tucho? Donde te pueden mandar un florero, literal, un florero de vidrio, como un vaso grandote, lleno de whisky. Ok. Y te lo tienes que tomar. Más 2 7 mares. Más 3 cervezas. Un día estábamos en un lugar fino y elegante que se llama Manhattan's. Ok. Que es un bar donde te puedes imaginar todo, la señora con su chuchú salido, el señor con su carcañal rajado, o sea, el albañil que va, o sea, bueno, cada quien, pero es un lugar donde va mucha gente que no está que está ya borracha, por ejemplo. Digo, porque el albañil puede ir a cualquier lado, ¿no? Y un día estábamos pasando el show y le mandaron una caguama. Y me mandaron una a mí. Fondo de la caguama. Fondo. No te puedo decir que no sé cómo le hace porque lo sé. Pero pero yo a los 3 tragos. Ahorita vengo.
Fui a vomitar y salí otra vez al show. Ok. Entonces acaba yo muy mal. ¿Y qué hago un día que acabé muy mal? Y me voy y en la noche tengo disco. ¿Cómo sigo? Sí. Encontré una solución. Me mostraron una solución. Las izquierdas, dice. No, que las izquierdas. El truquito. El truquito. ¿Cómo es? ¿No sabes cuál es el truquito? No. Es que, a ver, para la gente que ve igual, que sabe, que me ha visto y el lo he camarógrafo dicho sí muchas lo veces, sabe. jamás, y lo digo otra vez, nunca he tomado en mi vida, así que Muy bien. no. Muy bien. No, Tú sabes que hay cosas que se nivelan con otras. Ajá, es correcto. Es correcto. Sin entrar en más detalles. Obviamente, si estás muy borracho, pues ¿cómo quedabas bien? Y no me ponían un hielo en mi totó como pues sí. Una persona, no me lo ofreció, pero sí me dijo, ahí está. ¿Ya sabes? Y Ok. pues a mí se me hizo fácil ese día. A los 5 minutos yo ya estaba bien. No, no manches. Y fui a trabajar en la noche. Y Ya al ves. otro día volví a quedar mal. Y de verdad, o sea, se lo digo y no lo voy a decir, no lo he dicho nunca, pero si pueden, que no pueden, no prueben las drogas. Pero, porque cuando la pruebas una vez ya valiste. Una vez necesitas. Ok. Así de grueso. Ah, o sea, actualmente tú no tomas. Yo llevo 8 años sin nada. Solo fumo y me tomo mis Monsters. O Y sea, mi café. ¿llegaste a algún momento a depender de eso? Llegué. Nunca lo he contado. Poca gente lo sabe. Taco. Bueno, todos lo saben. Pero en realidad que yo les abonde el tema. Sí, No. sí que no. Sí llegué a un momento muy mal. Mi casa, que es tu casa. Gracias. Que te voy a invitar allá a Opichén. Gracias. Yo vivía en pensiones. Pero mi casa de Opichén estaba abandonada. Es una casa que me ayudó mucho mi mamá a comprar y todo. La abandoné. Con muebles adentro, con hierbas así, imagínate. Dinero, todo el dinero que te puedas imaginar. Todo el dinero que puedas imaginar. Más de 1 millón de pesos. Casi 2. De mi trabajo. Se me iba en vestidos y en droga. O sea, Ok. ¿por qué? ¿Sabes cuál era? ¿Por qué lo hacía? No porque me gustara. A mí no me gustaba tomar. Yo tomaba 2 que 3 ¿cómo se llama? Abajo con los amigos y todo. Pero yo no era de salir a emborracharme. Yo tomaba en el trabajo. Ujú. Y por seguir trabajando, seguía tomando. Porque a mí me inculcaron de que no puedes decirle que no al cliente. Que si te mandan la cerveza, la tienes que tomar. Así me decían. Claro. Una persona más que otros. Y ahí me ves. Pues la tengo que tomar. Y ni modo, tengo que quedar así. Y entonces recurres a métodos para quedar bien. Sí. Ya que quedas bien, sigues trabajando. Y a mí como me gustaba trabajar, y te digo que me gusta el sentir de la gente, yo seguía trabajando. Ok. Y tenía que comprar vestidos para los shows. Y pues de dónde tenía que seguir trabajando. Entonces era un círculo vicioso. Sí. Quedaba mal, me volvía a poner bien, volvía a quedarme mal, volvía a quedar bien. Nunca. Bueno, te voy a decir que no. O sea, que lo disfrutaras así como para... Hay un día de relax, ¿no? O sea, yo me acuerdo que llegaba momentos en que lo usaba hasta para escribir. O sea, escribir sketchitos y todo. De hecho, si te vas a mis videos que están al principio de YouTube, todos se escuchan así. Como medio... como que estoy hablando y estoy así. Obviamente se nota Ok. porque yo no hablaba así también. Sí. Yo tenía una voz súper chilloncita y llegaba a notas así súper... Le decía hace poco a Tau, creo que yo cantaba el Ave María con Melo y llegaba a las notas del Ave María.
Pero pues todo pasa factura. ¿Qué fue, digo, si se puede saber, qué fue lo que te hizo dejar esa vida? Nunca quise. Nunca quise. Yo estaba en la computadora escribiendo y en la página de internet buscando cómo dejar las drogas. Centro de rehabilitación. Oceánica. O sea, ¿cuánto cuesta Oceánica? Y ninguna página te dice cuánto cuesta. Entonces, ¿pero cómo le dices a tu familia? Si nadie lo sabía. Ay, eso sí, ahorita lo que te lo estoy diciendo. Y que si la gente se va a enterar, que se entere. O sea, nunca. No, pues sí, es que, miren, o sea, está chido cuando, pues cuando uno ya superó esa parte. Claro. Y hay gente que va a ver esto y a lo mejor está en la misma situación y no sabe cómo. Entonces, a veces esa información es muy valiosa. Te lo dice yo un 45 y tú me entenderás. O sea, al final de cuentas yo nunca me he metido nada, pero yo, o sea, atenté contra mi vida en algún punto. Ajá. Entonces, ajá, o sea, ¿cómo fue eso? El decidir que... Sí, que dejar ya. Pues a mí nunca quise tomar y nunca quise hacerlo. Lo hice por necesidad. No te voy a decir que no lo disfruté en algún momento, sí. Pero yo estaba todos los días buscando cómo salir. Pero ¿cómo le hago? Hasta que un día que la verdad le pido una disculpa a mi mamá. Si lo va a ver, porque lo va a ver. Y ya se lo dije varias veces, ya mucha gente también. A veces los veo y les pido disculpas. Creo que con Ochi estábamos platicando el otro día de cómo era yo antes y les pido disculpas. Igual a ti te vengo a pedir una disculpa en algún momento si hice alguna grosería. Okay. Porque a veces no era yo. Entonces, hasta que un día yo quedé mal, así de gritar y mal de, así como hiciste hace rato, a ver una grabación, pero feo, como que he ido y como que igual también quise irme, tomar mis pastillas también, y era muy dramático desde niño también, y muy peleonero. Pero porque porque, bueno, en esa época era porque no me aceptaba. Y después ahorita, pues sí quedaba yo muy mal. Hasta que quedé muy mal. Y mi señora, perdón si lo voy a decir, y mi familia llamó a la policía. En el momento que me metieron a los separos, perdón lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Me metieron a los separos como cualquiera que mete por ¿cómo se llama? Sí, por trifulca o... Por lo que quieras. Ni yo lo sé, pero yo me acuerdo que iba en la patrulla hablando con los policías como si nada. Así de mal estaba. Ok. O sea, imagínate estar encerrado. Era una persona rubia, con mi cabello hasta acá, flaquito, bonito. Un viernes. Bendito Dios, no me tocó sábado. Cuando yo llegué, había un tipo que me decía, Candy. Ay, ya sí, Dios mío. ¿Qué hago? Pues, cuando salí, mi tío me dijo, bueno, hijo, o sea, no estamos jugando. ¿Quieres ayuda? Fue lo único que necesité. Que él me diga, ¿quieres ayuda? Y se los digo de verdad, si tienen la oportunidad de decirle a alguien, ¿quieres ayuda? O quieres platicar, o quieres hacer algo, le puedes salvar, tú lo sabes. Sí. Te puedes salvar de muchas cosas. Y solo me dijeron, ¿quieres ayuda? Y en ese momento fue como si en la página de internet hubiera salido el precio y dale clic acá y te metes. Okay. Sí quiero. Y eso es muy importante porque yo conozco mucha gente y que ha querido dejarlo. Pero si no estás convencido al 100%, o si de verdad no quieres, pues no lo vas a dejar. Entonces, en ese momento dije que sí. Pero yo no sabía lo que iba a pasar, porque para mí era así y fácil, ¿no? La desintoxicación. No, ay, te lo llevo a contar, vamos a estar 2 horas, pero si quieres te lo cuento. Digo que sí, bueno, mi tío conocía a una persona que es el doctor, hay un jugador del América que tiene su nombre, hay un apellido, ahorita te digo. Bueno, es el hermano de un jugador del América, el doctor. Muy bueno en ¿cómo se llama? Ayudando en cuestión de
Adicciones. de adicciones, ¿no? Entonces, ya había ido un familiar y lo habían ayudado. Y me dije, ¿quieres ir con Tena? Ramiro Tena. Ok. Entonces, sí creo que hay un jugador que se llama Tena, no sé. Entonces me dice, vamos a ir a Iztapan de la Sal. Y dije, bueno, yo nunca había salido, lo más que había llegado es Campeche. Bueno, Ciudad del Carmen. Uy, y Ciudad del Carmen si te contara. Entonces, vamos a ir a Iztapan de la Sal. Bueno, me voy a Iztapan de la Sal. Yo súper contento. Todavía una semana después, todavía tenía yo o sea, no se me había quitado nada. O sea, yo estaba platicando, habloteando como si nada. Yo creyendo que iba... Y yo todavía sí le digo a mi mamá, voy a llevar una cámara. Yo iba a hacer mi podcast. Dije, voy a conocer otro lado, voy a conocer montañas, lo voy a grabar todo. Voy a hacer mi historia de cómo... Ajá. O sea, yo pensando así en vamos a producir. Voy a llevar este vestido de Doña Chela, esta peluca, mi maquillaje, todo lo metí, llevé mi vestido. ¿Sabes cuántas veces usé el vestido de Doña Chela? Ni una vez. Te llevaba una experiencia ¿Y sabes cuánto usé la ¿Ah? Te llevaba una experiencia espiritual. No de ese tipo. Bendito sea Dios, no fue de esos ya sabes que te abofetean y te dicen, escribe tu vida. No. Ajá. En el lugar donde estaba había puras mujeres. Porque no había ningún hombre, me dio la casualidad. Llegamos y pues te empiezas a enfrentar a cosas que no has vivido en tu vida. O sea, te das cuenta que, por ejemplo, me dicen, tú vas a trapear acá, a tal hora, tal día. Y vas a hacer la cena tal día y tal día. Y vas a hacer la cena de toda la gente que está allá. Güey, yo a veces ni me hacía mi cena por flojera. Y a empezar a educarte. Después de eso, hubo un movimiento allá entre los doctores y me voy con una doctora a Morelos, a Tlaltizapán. La casa estaba en un cerro. Era una casa de esas, era una casa así como que tenía piscina, tenía un kiosco, tenían cuartos y todo. Tenía 3 cuartos y una cocina. Pero como éramos 5, 2 personas, o sea, quedábamos en la cochera. Y es un cerro en Morelos. O sea, con un frío. Y yo no tenía calentador. Ok. Me bañaba con agua fría. Y pues me acuerdo que llegué al lugar. Todavía estaba yo como que me faltaba humildad. Ajá, y le digo, ¿dónde voy a poner mi ropa? No hay cajones, le digo. En el piso. ¿En tu maleta? Arma todo, vamos a armarla. Ok. ¿Y qué se va a comer? Lavar mi ropa. Ok. ¿Cómo lavas tu ropa si yo nunca había lavado? O sea, sí había lavado 2 que 3 cositas, pero... Y no había lavadora y en Batea. Ahí ya cabe también que me puse en alto a los yucatecos porque enseñé a trapear a los de por allá. Pero ahí me empezaron a enseñar todo. Y ahí, por ejemplo, me decían... o sea, todos los días hablábamos de cómo caíste, de cómo todo. Y te encuentras gente, por ejemplo, yo había una compañera, en primero me tocó con una muchacha, que le mando un saludo, si me llega a ver, Miriam se llama, gordita, era de la comunidad, y de repente un día sale del baño con sus chuchus así, de fuera. Ay, ¿cómo eres así? Pues no te importa, ¿verdad? Yo en mi vida había visto algo así. Ese día, Madre Santa, la primera noche que pasé allá en Morelos, se me acabaron mis cigarros. Ok. Y pues obviamente... Ansiedad. Yo tenía derecho a 2 cajetillas diarias. Y en un día me gasté las 2 cajetillas. Y como no, yo llegaba y le dije a la madrina, oiga madrina, le digo, necesito más cigarros. Ya sé que te gastaron. Ajá, pero ahí tiene ya las cajetillas. No. Tienes derecho a eso, pero ahí está. No, en tu cerebro no comprendes que te tocan 2. Disciplina. Pues me las da. Pues no. Y no sé cómo que... porque te quitan... yo fui con laptop, fui con cámara, fui con celular, fui todo. Me quitaron mi laptop, me dejaron un iPad mini. Y en el iPad había libros. O sea, me eché todos los libros de Harry Potter. Una Kindle. Ándale, más o menos. Entonces,
Ese día me robé mi teléfono, dije que me iba a volver. Yo había pensado cómo vender mi computadora, me subo a un camión, un tráiler o algo así. Yo había pensado así toda mi historia para volver a Mérida de Morelos. Sin nada, ¿no? Pero estás en tu locura y en tus cosas. Y pues así, poquito a poquito, fui así como que me fueron educando y me fueron sacando la idea de que no necesito eso. Y me acuerdo de unas palabras que me dijo el doctor, que me dijo, tú eres obsesivo. Los obsesivos, hasta los adictos, tú puedes ser adicto hasta comprar figuritas. Hasta, no sé, si tú tienes, por ejemplo, un letrero así y te gusta y compras otro para tu casa. Acá puedo poner otro. Sí, es lo que se llama el alcoholismo. Exactamente, es una adicción. Es la perversa enfermedad del alma. Exactamente. Y para llenar esos vacíos que tienes, pues los llenas con cosas. Si yo voy a Prichos, ahí entra Doña Chela. Si yo voy a Prichos, yo soy señor de Prichos. Soy de comprar. Ahorita ya le bajé. Pero por ejemplo, ayer voy a comprar unas baterías para el show. Y una latita de Mickey Mouse, porque a mí me gusta Disney. Ahí está. Pero yo antes se iba y compraba cientos de pesos en Prichos. Pero ahí te das cuenta que es una adicción también. Sí. Estás como que pasando de una cosa a otra, Dejaste claro. una y agarraste otra. Y me dijo el doctor, me dijo, te vamos a pasar la adicción, tú te vas a volver adicto a estar bien y hacer las cosas bien. Y no sé si me terapió, pero se me quedó el chip, hacer las cosas correctamente y hacer las cosas bien. Y a valorar lo que tienes. ¿Y cuánto tiempo hiciste? Tenía que hacer 3 meses, pero hice 1 mes y medio. Ok. Porque yo pedí salir porque yo soy de la opinión de que también mucho de algo te puede hacer mal. ¿Qué quiere decir? No te voy a decir cuántos, cada quien sabe su proceso, pero por ejemplo, yo al grupo no voy mucho. Al grupo de Alcohólicos Anónimos no voy mucho porque es un griterío. Uh-huh. Y más si es tradicional. Y más si es tradicional y los señores viejitos. Te la dedican a ti. Ching. No manches, digo cuántas veces. ¿Y tú qué estás? ¿Por qué pasas siempre por el lugar donde comprabas tu droga? Y yo por allá del fondo le digo, ya dejen de decir cosas. Porque una vez les conté que yo pasaba para ir a algo, tenía que pasar por donde yo iba a comprar. Ok. ¿Por qué pasas? Pues porque es mi camino, le digo, o sea. Y no, por ejemplo, por mi parte no entendía, no puedes caminar sobre campos minados, esos lugares donde trabajas. ¿Y qué hago? ¿A qué me dedico? Puedo trabajar sin aceptar una cerveza. Yo tenía el tequila, es más, a veces se los pido, lo huelo para sentir que ya no, sí. Ya. Pero sí, y un grupo tradicional es terrible, o sea, sí, no es terrible, te ayuda. Pero hay gente que me rehabilité, o no rehabilité, sí, el proceso que llevé es otro. Yo estaba con puras mujeres y el primer grupo que yo entré no fue acá en Mérida, fue en Tlaltizapán de Morelos. Si acá en Mérida son los viejitos gritones, imagínate un señor de Morelos, así gordo, feo, cara de trailero, de narco, lo que quieras. Y tú, la güera que está allá. Y yo así. O sea, gritados. Pero pues obviamente son gritos y todo que no te van a hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces me salgo al 1 mes y medio porque también había las muchachas que estaban, habían unas que probaron de todo. Sí. De todo. O sea, así y que se subían con los traileros y que se iban y que no sé qué. Entonces ya no era muy ameno. Okay. Y había gente que pues era recurrente, era la 3ª o 4ª vez que estaba en una cosa así. Y me decían, es que tú vas a caer. O sea, imagínate si la gente está diciendo... Te lo clavan tanto. Ajá, entonces digo, no, perdóname, pero es que yo no voy a caer. Yo me acuerdo que te lo pongo así, cuando entré a la facultad de Comunicación Social, yo fui a presentar a Comunicación Social porque no había matemáticas. Y a mí los números no se me dan. Ya te habrás dado cuenta en mis vistas y en todo. Entonces yo fui a presentar y me decían mis compañeros, ¿qué pasa si no entras?
es que no hay opción. Yo voy a entrar. No hay otra opción. Yo voy a entrar. ¿Y a qué te vas a dedicar si no entras? Yo voy a entrar. Entonces decían, ¿y si te vuelves a drogar? No, yo no lo voy a volver a hacer. Hasta ahorita Dios me ha dado la fuerza de no volverlo a hacer. Digo, no estás exento nunca, pero sí yo estoy, por ejemplo, no sé, yo era decir, no hay que tomar energéticos, ¿no? Pero a mí me gustaba mi Red Bull, que dicen que es fácil, casi lo mismo, ¿no? Bueno, pero que te diré, hay muchos que toman su chocho. Ajá. Que el chocho es que es café, Squirt y Bios, ¿no? Entonces, pues yo me puedo tomar un Monster y ya. O sea, no voy a tomar 6 Monsters y me voy a morir de un ataque al corazón. No sé qué es un Monster y ya. Pero, por ejemplo, desde eso, no es ni alcohol, ni cero, ni nada. O sea... Ok. Te iba a preguntar, ¿cuál era el momento más difícil de tu vida? Pero creo que ya me lo has resumido en estas palabras. Que y la verdad, el dejar todo eso. Pues imagínate, no cualquiera entra y sale Bendito tan Dios. fácil, ¿no? Espero que como tú dices, o sea, puedas llevarlo bien y que pues ya nunca en tu vida lo vuelvas a probar, ¿no? Pero nunca hay que decir nunca. Pero la verdad te felicito que hayas tomado esa decisión, y para la gente que está viendo esto, igual si tienen alguna duda o algo, pueden preguntar. Y yo te agradezco, pero no me felicites, porque no es algo que tengas que No, estar pero orgulloso. Pero pues también, o sea, que quieras salir y ser una mejor persona. Pues que si no, ¿qué contigo, vas a hacer? exactamente. Eso es lo que está chido y no cualquiera. Quería yo preguntarte ahora, veo que tú, ya pasando a otro tema. Ay, perdón, mujer, casos de la vida real. ¿Qué pasó, hijo? Lo que tú quieras. Ajá. Veo que tus shows son muy rojos, alzados de tono, porque la gente lo pide y yo igual me gusta ese tipo de comedia, ¿no? Uh-huh. Pero en algún show, ¿alguien se ha molestado o te ha intentado hacer algo? No. Porque le faltas al respeto. Se han molestado y me han gritado, pero que me hagan algo, no. Ok. Porque soy una señora. Uh-huh. Ese es mi... Ahora sí que no voy a decirlo, ya me pueden hacer cosas, ¿verdad? Pero ese es como que el plus. Sí, a veces se acerca la gente y me dice, ay, es que tu show está requete bonito, muy elegante, no insultas y no dices tantas cosas. Y yo, señora, ¿has visto el show? Le digo, o sea, sí es fuerte porque me lo piden los lugares y de acuerdo al lugar, o sea, hay, por ejemplo, en un Eladios, no voy a decir lo mismo que digo en la carreta, no sé qué, o sea, y en un teatro no voy a decir lo mismo que digo en el casino o cosas así, ¿no? Pero sí es medio fuerte, que la gente no lo ve fuerte porque lo dice una viejita. Y no te lo dice de golpe, te dice, ay. O sea, te lo voy a decir, ya le pondrás pips si quieres. Yo siempre en todos los restaurantes busco a mi amiga Rita. Entonces mi amiga Rita puede ser tu mamá, tu abuelita, tu tía, pero tiene un proceso. Yo digo que tiene un proceso porque primero saluda a todos, tú ya lo viste. O sea, saluda a todos, averiguo de dónde son, me presento, les digo cómo soy y nunca digo a Alejandro Güemes hasta el final. Porque si lo digo al principio, se pierde la magia. Entonces, tú como espectador se te olvida que estás viendo a un hombre vestido de mujer. Tú me ves, y eso me pasa mucho, y eso se los he dicho también. Yo no soy viejita todo el tiempo. Claro. Por ejemplo, me ha pasado que mis gerentes, oye, ¿puedes hacer un en vivo a las 8 de la mañana? Pues no estoy maquillada a esa hora. Se le olvida a la gente que yo no soy una viejita. Y es que igual cuando yo tuve como que el primer contacto de verte, yo pensé... que era una señora con arrugas. No que no tenías la edad de tu personaje, pero yo pensé que sí eras una señora. Entonces me fui con la finta también. La gente eso cree. Pero no, o sea, si tú vienes y tú le dices a una persona, pendejo, o lo que quieras, o el insulto, chinga en tu madre, ¿no? Si tú vienes con tú, yo carnal, tú, Lalo, vienes y le dices a alguien,
¿cómo crees que te lo va a tomar cualquiera? Oh, raja. O te rajan la madre, o te gritan, o todo. Sí. Pero yo, si viene, por ejemplo, un travesti, veo esto de los descuidados, y te mente la madre, te vas a molestar también. Pero si viene Nani, no te molestas. Claro. ¿Por qué? Porque está en su papel, está en su... Porque es Nani. Porque Nani se arregla, porque Nani sabes que como entras en ese papel de que, ay, es Nani. O sea, no, a ella sí le puedo aceptar que me diga lo que quiera. Lo mismo pasa conmigo. Yo en todos los shows busco una viejita. Ay, mi amiga Rita, ¿cómo estás? ¿Verdad que somos amigas? Y las señoras, como ya están en el trip de que estoy... Sí, ¿verdad? Ay, si estudiamos juntos en la secundaria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí éramos bien putonas. O sea, ¿cómo le vas a decir a la mamá de un señor que es putona? Y la gente, y la señora se ríe. Sí, éramos putonas y no sé qué. Pero porque ya sabes a quién decírselo, ya sabes a quién. Pero te digo, primero saluda a todos y a ver dónde son. Y a ver quién está. Porque tienes que observar. Si tú no te has... Bueno, tal vez no te has dado cuenta, pero yo estoy en el show y yo sé lo que tú estás haciendo, lo que está haciendo él, si está moviendo, si está haciendo, y es mi vicio. O sea, yo sé que, por ejemplo, ahorita, no sé, está la luz de acá, está esto de acá, están moviendo las cosas de allá. Y si estaba tomando fotos, viste que enseguida volteé y estoy platicando contigo, porque estoy pendiente de todo. Si alguien de repente no me ha pasado, es hombre, es mujer. Al rato se los digo. O sea, okay. Y se quedan así de, ¿cómo? Todo escucho y todo veo. Me enseñaron a estar pendiente de todos. Por ejemplo, tú lo has visto en las grabaciones. O sea, te dicen algo, si te están haciendo señas, pues estoy pendiente de las señas o de lo que digan. O si están grabando, si se acerca la cámara o algo así. Entonces, tienes que saber hacerlo. ¿Qué ha pasado? Que una vez una señora ella estaba muy borracha y empezó a gritar, ay, misógino. Le digo, pues bueno, pues la señora estaba muy mal, yo creo, o sea, es un show de un hombre vestido de mujer, ¿ok? Uh-huh. Donde hablo de que soy racista, como todas las señoras. Ajá. O sea, si eres gay, es pecado. Si eres chino, eres cochino. Si eres morenito, me vas a saltar. Si eres chilango, ni decirte. Si eres campechano, eres pendejo. O sea, son todos los clichés que hay. ¿Y por qué las mujeres no deben de trabajar? Deben de atender a su marido, ¿no? Como ve cómo se visten, como puf. Entonces la señora creo que se metió, misógino. Ay, Dios mío, o sea, lo que estoy haciendo es un retrato de él. Pero la señora estaba mal. Uh-huh. De ahí pasó. Otra vez otra señora. Ay, que no sé qué. Le digo, ¿de dónde es usted? De donde yo quiera. Dije, bueno, está bien, no voy a preguntar de dónde es, me voy a mi lugar y se acabó. De repente se acerca. A ver si vas pidiendo una disculpa a toda la gente que está molesta porque los estás insultando. Me volteé a ver y todos estaban así. Digo, ¿alguien se siente insultado por mí? Así, ¿alguien se siente insultado por mí? No, pues chingan a tu madre. O sea, y la señora se quedó así. Y la gente riéndose. Sí, pero eso es problema que una señora que tenía algo. Hay gente que va y está molesta con la vida. Un señor, ayer precisamente, un señor de repente está pasando. Y dice, ay, señor, ¿qué hace para acá? Bueno, chinga a su madre. Me mentaste la madre, un viejito. Me mentaste la madre. No, señor, ¿en qué momento? Ahorita. Ay, ni cuéntame, le digo, váyase, déjame trabajar. ¿Qué? ¿Quieres que me vaya contigo? El señor. No, porque se quiere ir conmigo. O sea, yo estoy dentro del show. No, perdón, no cojo p***. Y toda la gente así. Pero yo sí, le digo. O sea, son gente que está alterada. Así como hay gente que está peleada con la vida. O sea, son gente que va a ver, hazme reír. Hay gente que ve, a ver, banda, a divertirme. Y a mí, a ver, hay gente que está muy molesta, o sea, los viejitos, que yo me acerco a los señores, los abrazo, los beso, o sea, no en la boca, ¿verdad? Pero les digo a sus esposas, o sea... Sí lo he visto, o sea, me he fijado. Y hay señores serios. A veces el que está más serio es el que me encanta ir a fregarlo, porque me gusta sacarle una sonrisa.
No porque yo quiera fregar gente, no, al contrario. Ayer estaba una señora así. ¿Cómo se llama usted? Doña Lady. Así, Doña Lady, es su esposo. Sí, me lo presta. Sí, llévatelo. Está jodido, ¿verdad? Por eso. Ay, se empezó a reír. Ya con eso ya la señora ya cambió su cara, entonces sí. Pero yo digo que las personas que no me han pasado como a otros que les han tirado vasos y limones y les han pegado y no. Bendito sea Dios, porque como soy una señora. Entonces, Sí. de tu abuela aceptas las peores críticas. Ve cómo estás vestido. Qué barbaridad, Dios mío. Ve tu pantalón. Por eso se te quedan viendo las muchachas, porque tu pantalón no te estaba morboseando Ochi el otro día. Entonces, van a decir que eres cangrejo, hijo. Yeah. Tu abuela te lo aceptas. Ok. Oye, bueno, esos son los momentos, pues, un poquito desagradable. ¿Algún momento único y memorable que te haya pasado en todo el transcurso de todo este tiempo siendo Doña Chela? Algo que digas, esto nunca se me va a olvidar. Algo que nunca. Algo bonito. Algo bonito. A mí, por ejemplo, hace poquito estuve en una caravana de Navidad. Yo hago poquitas cosas también. Uh-huh. En una caravana de Navidad para niños discapacitados y con síndrome de Down. Una cosa, a mí me encantan esos niños, ya. Y me encanta con todos los niños. Yo soy, cuenta tu abuela. Uh-huh. Y si están corriendo les grito. Y le digo, chiqui, te vas a caer. Perdón. Sí, o sea, pero esa sensación de estar con, no sé, Yeah. con alguien así, y que te sonríen y que te platiquen y todo. Algo así que digas que me ha pasado, pues en sí hay mucha gente que se acerca y me dice, es que yo me sentía triste tal vez y gracias a ti, que no sé qué, o los videos, o quién, algo que hasta me iba yo a llorar. Algo pasó hace poquito, no me acuerdo, pero que sí dije, ay, qué bonito. Creo que un niño se me acercó, porque era algo que me puede matar a mí, los niños y los viejitos. Ok. Así, es con los que me ganas. Ok, ya. Y ahora, bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo te sientes siendo ahora del nuevo elenco de Bashonda? El nuevo elenco de Bashonda. Pues Lo reciente ahorita. lo reciente ahorita, ¿verdad que sí? Lo que está en boca de todos ahora. Pues yo no pensé que Pinole me hablara. Yo no pensé Pinole. Y es que yo lo propicié. Porque yo no había tenido contacto con Pinole. ¿Ok? Habían oído pestes de Pinole. Así como he oído pestes de 20,000 gentes, ¿no? Entonces, yo estaba muy reservado y nada. Pero una vez me tocó grabar un comercial que nunca salió con él. Y fui a su casa y estuve platicando con él. Y, ay, que a ver si qué día hacemos un programa. Y yo siempre, la verdad, siempre había querido hacer un programa. Y por eso cuando estaba en el Tenejón de Pichculín, a mí me encantaba. Entonces, yo quería hacer mi programa. Uh-huh. Pero pues para hacer un programa necesitas presupuesto, necesitas gente, necesitas tiempo y seguidores también ahorita. Entonces me dijo Pinole, algún día vamos a hacer algo. Está bueno, así pasó. Eso fue en pandemia. Okay. Cuando de repente oigo que anuncia que Bashonda y veo que se empieza a invitar gente y estoy invitando a todos, pues le voy a mandar mensaje. ¿Cómo es posible que a tu abuela no? Le digo, y ya después le mandé mensaje, oye, Pinole, le digo, te mandé esto, le digo, una disculpa, jajaja. A ver quién quita chicle y pega. Pues pegó. Y me dijo, no, qué bueno, y que no sé qué, ¿te puedo hablar? Me habló en ese momento, en el que vio, y me dijo, oye, ¿vas a estar? Y que no sé qué. Sí, le digo yo, encantadísimo. Yo no pensé, yo dije, bueno, me va a llamar un capítulo. Yo voy a aparecer, aunque sea un capítulo, para mí ya es ganancia. O sea, ahorita como le decía a Pitaya y a todos, hay que estar en todos lados. A Ochi. Sí. O sea, y si vamos a estar en Bashonda, gracias a Dios, Pinole tiene mucha gente. Y es de lo que todos estaban hablando en el momento. Pues vamos a estar. Y me llamó. Y cuando cuando tuve una junta con él, y me dice, bueno, es que tú eres parte importante vas a ser la abuela de Pinole. Y creo que ya no va a ser nada más un capítulo. Y digo, puede ser que nada más yo aparezca. Sí. Y hasta ahorita pues he tenido. Y pues el primer programa, la verdad, yo me la pasé viéndolo
leyendo todas las cosas. Ay, porque como dicen de cosas malas y de cosas... pero contestándole bonito a la gente que nos contesta. O riéndome con ellos. O sea, que trataba de... entré a hacer como que colchoncito de que... estás diciendo... Ay, qué canacinero, no deberías de estar. ¿Verdad que sí? No debería estar. O sea, yo... Okay. Era mi trabajo. Sentí que era mi obligación. Y pues la verdad me siento muy bien. Tú lo sabes, son amenas las grabaciones. No ves que alguien se sienta más que alguien. Sí. Tardadas, eso sí, tardadas. Ya le dije a Pinole que tengo un poquito de consideración con las botargas. Digo que yo que estoy vestida de mujer, de repente la arruga ya no está. Cuando veas el maravilloso caso de Benjamin Button, voy a quedar joven. Entonces, me siento muy bien, la verdad. Y ahorita que hay otros proyectos que estamos haciendo, que la verdad, bendito sea Dios, no pensé. Siento que como que este año pues me cayeron cosas bonitas que estoy cosechando de otras veces. Qué bueno. Ya para terminar, una pregunta que casi la suelo hacer a veces, pero te la voy a hacer a ti. Guay. ¿Cómo te gustaría, todos en algún punto, pues vamos a partir de este mundo terrenal? ¿Cómo te gustaría que Alejandro Güemes y Doña Chela sean recordados en este mundo? Pues así como recuerdan, tal vez no a Don Héctor, ¿verdad? Pero así como recuerdan a no sé, a Chela Ponzo, a los comediantes que ya no están, ahí sí me gustaría que se acordaran de mí, o por lo menos no como Sara García, ¿verdad? Te voy a decir, pero... ¿Quién sabe qué tal si este año despunta el próximo? Pues mira, ojalá que le den like y que me compartan. Pues quién sabe, pero pero por lo menos que se acuerden de como a un personaje que estuvo, no como si yo fuera Purushon Kawich, que es, hasta su canción tiene, pero... restaurante. No es restaurante, idiota. Pero sí que se acordaran que hubo una viejita media loca, que la que hacía reír y que digan, yo la fui a ver al Tucho y que no sé qué. Como así hablamos de Don Héctor, o sea, así. Y a Alejandro, a mí, o sea, digo, también, o sea, ¿cómo me gustaría? Pues como una persona, tal vez que sí tuvo 20,000 errores y tal vez tuvo 20,000 situaciones que no fueron ideales, ni actitudes que fueron muy buenas, pero que al final de todo, yo creo, y espero que así sea, espero que yo siga de acuerdo, logró hacer su vida tranquila y bien, y con más amigos de los que tenía antes. Bueno, pues algo más que quisieras agregar, Doña Chela. Pues nada, hijo, muchísimas gracias por invitarme. Ya hiciste que yo... Eres como yo, Jordi. No, y te agradezco mucho que me hayas invitado y que hayas escuchado todo, porque te prometo que a nadie, solo ataco, se lo había contado. No, pues la verdad es que yo te agradezco a ti que tengas la confianza de compartirlo, sobre todo, pues no solo a mí, ¿no? Porque esto pues lo va a ver mucha gente. Ay, no me digas. Y si lo cancelamos no se puede borrar. Se puede borrar. Era broma, nada, sigo tomando. Bueno, y pues agradecerte, ¿no? Que me des la oportunidad de volver a tenerte aquí, agradecerte que también tuviste la confianza en mí en aquel entonces, agradezco mucho eso. Y te deseo todo el éxito del mundo. La verdad espero poder apoyarte en lo que se pueda de aquí para adelante. Y aquí tienes un amigo con el que puedes contar en algún momento. Y espero tenerte pues en más podcasts más adelante hablando de tu crecimiento. Que muy seguro lo vas a tener. Esperemos que sea y no a lo ancho como siempre, ¿verdad? Pero no, te agradezco mucho el que uno confíes en mi personaje, en mi persona. Y como les digo a todos, cuentas conmigo y cuentan todos los que se acerquen a mí. Cuentan para trabajar, para hacer, para platicar, para lo que sea. Para lo que sea. Porque ya no soy la persona histérica de antes, como decían. Bueno, ¿Dónde te pueden seguir todas tus redes sociales? El show de Doña Chela. Estamos en Facebook como el show de Doña Chela, en Instagram como el show de Doña Chela, en YouTube como el show de Doña Chela, en TikTok como el show de Doña Chela, Grindr, Tinder, OnlyFans como el show de Doña Chela. A mi nieto lo pueden seguir, eso ya, porque ya se pudo convertir en página profesional, no su perfil profesional. Algo apreté allá que ya no lo pude volver a poner igual.
como Alejandro Güemes. Hay una foto de Doña Chela. Ok. Y allá me pueden buscar como la Chichi. Pues ya saben, espero que hayan visto este podcast y llegaste hasta aquí. Dale like, comparte y comenta. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un podcast más. Hasta la próxima. Bye.